Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Sábados de Conferencia Fusenda. Hoy tenemos un tema del Libro de los Espíritus, elección de las pruebas, tema bien importante. Entonces, como toda reunión espírita, vamos a iniciar con una elevación del pensamiento. Le vamos a pedir a nuestra hermana Nancy Gaviria Banqués, de SESMAR, Sociedad Espiritista de Santa Marta, para que nos dirija esta elevación del pensamiento. Adelante, Nancy. Bienvenida. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Abel. Bueno, queridos hermanos, elevando nuestro pensamiento al Padre de amor, uniendo nuestros sentimientos para darle las gracias por este nuevo día, por esta nueva tarde de integración, de estudio, por esta oportunidad de reencontrarnos por este medio para seguir avanzando en estos conocimientos que nos ayudarán a conseguir las bases para la consecución de la plenitud, que es la felicidad que todos debemos alcanzar a través del trabajo, a través de la fraternidad, a través del servicio mutuo entre nosotros mismos. Gracias, amado Jesús, por estar entre nosotros, por invitarnos a seguir firmes en el cumplimiento de tus códigos divinos, que es la única forma que tenemos para avanzar en la transformación moral. Que tu bendición se esparza por el mundo entero, para que la paz en nuestros corazones sea la paz del mundo, y así podamos estar unidos por siempre en tu nombre, Señor. Que esta tarde sea una tarde de conocimientos a través de las palabras del hermano Abel, que los benefactores lo iluminen, le den el verbo necesario, fluido, sencillo, para que se plasme en nuestras mentes y apliquemos estos conocimientos en nuestra vida diaria. Señor, bendícenos y bendice al mundo entero por siempre. Que tu luz permanezca iluminando nuestras conciencias hoy y todos los días. Gracias, Señor, que así sea. Que así sea. Muchas gracias, Nancy. Bienvenidos todos. Bueno, el portador de la palabra, como lo ha dicho Nancy, soy yo. Mi nombre es Abel Prasca Ortega. Soy barranquillero de nacimiento, criado en Cartagena, donde conocí esta maravillosa doctrina en el año 87, 88, con esa gran maestra de todos, Ana Fuente de Cardona. Y bueno, después me trasladé a Barranquilla y seguí mis estudios profesionales. Soy administrador de empresas. Además, hice otros estudios superiores. Soy docente universitario en el momento. En el momento presido este centro espírita Fusenda, Fundación Centro de Estudios Espírita Mies de Amor, que es como una refundación del Centro Mies de Amor, porque se hizo con personal del antiguo Mies de Amor, personal del grupo juvenil y de otras personas veteranas de Mies de Amor. Entonces, bueno, continuamos con esta siembra acá en la ciudad de Barranquilla, y bueno, trabajando hoy virtualmente con todos los hermanos de otras ciudades y de otros países. El tema, como ya lo dije, elección de las pruebas, está en el capítulo Vida Espírita. Muy importante, muy interesante. Entonces, bueno, vamos a hacer un repaso, un estudio de esta parte del libro de los espíritus, y vamos entonces a mirar las preguntas y las respuestas y haremos pues los análisis que vengan al caso. Entonces, iniciamos con, va de la pregunta 258 a la pregunta 273, ¿sí? Además, con las contrapreguntas que hacía Kardec, es decir, 258, de pronto aparece la 258A, por decir algo, una contrapregunta. Él iba con sus preguntas preparadas
pero a medida que los espíritus superiores les daban una respuesta, él hacía unas contrapreguntas que le surgían allí mismo de acuerdo a esa respuesta que le dieron los espíritus superiores. Entonces, hay una parte importante de unos comentarios que él hace. Recordemos que el libro de los espíritus están las preguntas de él, están las respuestas de los espíritus, y en las ediciones ha habido unos comentarios de Kardec que normalmente se colocan en otro tipo de letra oscura o otro tipo de letra, que son comentarios ya de Kardec acerca de esas respuestas que han dado los espíritus superiores. Entonces, de todo esto hay en este tema de la elección de las pruebas. ¿Qué otra cosa podemos decir así como introducción? Entonces, ¿a qué se refiere esto de prueba? De pronto para las personas que tengan menos tiempo en la doctrina, las pruebas pues son los tipos de tareas que venimos a hacer aquí en la tierra. Acabamos de decir que pertenece al libro Vida Espírita, o la parte del libro de los espíritus se llama Vida Espírita, es decir, la elección de las tareas que venimos a hacer aquí en la tierra, la realizamos antes de encarnar en el mundo espiritual, ¿sí? Entonces, algunas personas se sorprenden del tipo de situaciones que viven, de los sufrimientos, piensan que son injustos, que porque a ellos les pasa esto, que porque a su familia les pasa esto, ¿verdad? Pero muchas de esas situaciones, ya vamos a ver el detalle, muchas de esas situaciones han sido elegidas tanto por nuestros familiares como por nosotros mismos antes de encarnar. ¿Listo? Ahora sí, empecemos entonces con este abordaje de este tema con la pregunta 258 del libro de los espíritus, que dice así: en estado errante, bueno, esta es otra cosa que hay que aclarar. ¿Cuál es el estado errante? ¿Sí? El espíritu tiene tres estados, pues, o situaciones en las que se encuentra. Primero, como encarnado. Somos en este momento, ustedes aquí, los participantes de este estudio de Zoom, bueno, los que podemos encontrar el nombre, porque sabemos que también hay participantes desencarnados. Entonces, ustedes y yo en este momento somos espíritus encarnados. ¿Cuál es la segunda categoría? Espíritus errantes, es decir, espíritus que no están encarnados, pero que están esperando una nueva encarnación. Se llama la categoría de espíritus errantes, ¿sí? O en periodo de erraticidad, ¿sí? Y la tercera categoría, como puede estar un espíritu, es como espíritu puro. Como espíritu puro, ya él no tiene la necesidad, la obligación de encarnar. Ya superó todas las pruebas, los conocimientos que se adquieren en los mundos materiales, donde tenemos que encarnar los espíritus. Entonces ya están ellos en esa vida espiritual permanente, pero no quiere decir que van a estar con los brazos cruzados. Todo por el contrario, entre más evolucionado está un espíritu, menos necesidad tiene de descansar. Por eso esa palabra que de descanse en paz realmente es una equivocación, producto de la ignorancia que se le dice a los seres cuando partieron al mundo espiritual, porque en el mundo espiritual se descansa menos que acá, en el mundo material. ¿Ok? Entonces, repito, los espíritus estamos en tres categorías: como encarnados, en periodo de erraticidad o errante, que por eso es que dice la pregunta en estado errante, y tercero, como espíritu puro. Esos son los tres estados en que nos encontramos los espíritus. Entonces, repito la pregunta: en estado errante y antes de iniciar una nueva existencia corporal, ¿tiene el espíritu conciencia y previsión de lo que le sucederá durante la vida? Respuesta de los espíritus superiores. Pregunta de Allan Kardec, respuesta de los espíritus superiores. Él mismo escoge el tipo de pruebas a que quiere ser sometido, y en esto consiste su libre albedrío. Aquí hay que hacer una salvedad. En esta respuesta, los espíritus
se refieren a un espíritu, digamos, medio, promedio, ¿sí? Puesto que también sabemos, y lo vamos a ver aquí en este estudio el día de hoy, más adelante, que muchos espíritus son compelidos, casi que obligados a encarnar, porque ellos en ese momento no saben lo que hacen con su libertad y elegirían cosas que no les convienen. Entonces, Dios suple esa incapacidad con una elección prácticamente sugerida u obligada, como le queramos llamar. ¿Ok? Pero en líneas generales, cuando ya tenemos nuestro libre albedrío desarrollado, Dios permite que elijamos esas tareas, esas pruebas. ¿Ok? Bien, seguimos entonces. Las 258A, les decía que Kardec llevaba una lista de preguntas para decírselas o hacérselas a los espíritus, y de acuerdo a esas respuestas, él surgían otras. Entonces, por eso coloca 258A. ¿No es entonces Dios quien le impone las tribulaciones de la vida como castigo? O sea, Kardec trata de sondear más y llegar a digamos, una respuesta decisiva acerca de esto, que para nosotros es tan importante saber si lo que vinimos a hacer acá fue escogido por nosotros mismos o fue impuesto por Dios. Dice, respuesta de los espíritus superiores, dice, nada acontece sin permiso de Dios, por cuanto Él es quien ha establecido todas las leyes que rigen el universo. Preguntaréis por qué ha hecho tal ley en lugar de otra. Al dar al espíritu la libertad de elegir, él deja toda la responsabilidad de sus actos y de sus consecuencias, sin obstruir para nada su porvenir. Suya puede ser la senda del bien, así como la del mal. Pero si cae derrotado, le quedará un consuelo, el que todo no terminó para él, y que Dios en su bondad le deja libre para reiniciar lo que hizo mal. Además, es menester distinguir lo que es obra de la voluntad de Dios de aquello otro que es obra del hombre. Si un peligro os amenaza, no seréis vosotros quienes lo hayáis creado, sino Dios. Pero podéis exponeros voluntariamente a él, porque habéis visto en él un medio para vuestro propio adelanto y Dios lo permite. Es decir, nada se escapa a la voluntad de Dios. Sin embargo, él permite que nosotros en algunas ocasiones, cuando ya tenemos nuestro libre albedrío desarrollado, escojamos las pruebas a las que nos queremos someter, unas pruebas, así como acordémonos en las escuelas, en las universidades, los periodos de examen, ¿sí? En el mundo espiritual se crece, se evoluciona, se progresa, pero es aquí en el mundo material donde vamos a demostrar realmente ese crecimiento. Digamos que allá está la teoría, acá está la práctica, ¿cierto? Entonces, Dios permite que nosotros elijamos algunas pruebas. Por eso siempre todo está bajo su voluntad y bajo sus leyes, que son creadas de toda eternidad. Entonces, ¿qué mérito tendríamos si nosotros no escogemos una prueba y si no salimos victoriosos de ellos? ¿Qué mérito tendríamos si todo siempre es impuesto por Dios? No, nosotros tenemos todo el mérito de escoger esas pruebas y poder salir adelante o no, pero con la posibilidad de repetirla si en algún momento no nos ha ido bien. Y aquí, otra vez, importante el hecho de que los espíritas sabemos, y esta respuesta nos lo recuerda, que no hay un juicio final, ¿ok? Que no hay un futuro definitivo para las almas, como nos lo decían los anteriores conocimientos espirituales, o que hay un infierno eterno, o que hay un cielo eterno. No, nada de eso. Siempre vamos a tener
mientras que seamos todavía espíritus imperfectos, mientras no hayamos llegado a la categoría de espíritus puros, que tener nuevas pruebas, nuevas oportunidades. Y allí podremos entonces repetir aquellas donde no nos fue bien. No nos fue bien, pero tenemos la oportunidad de superar esa prueba en una nueva oportunidad. Entonces, importante esta respuesta que nos trae el espíritu de la verdad, los espíritus superiores que le han dado respuestas a Allan Kardec. Ahora viene la 259 y dice: si cabe al espíritu elegir el género de pruebas que deberá afrontar, se deduce de ello que todas las adversidades que experimentamos en la vida han sido previstas y escogidas por nosotros. También una pregunta importantísima, ¿verdad? ¿Sí? Si todo lo que vivimos ha sido escogido por nosotros, como ya le acaban de responder los espíritus superiores, que las pruebas son elegidas por nosotros, entonces también es una pregunta muy lógica, de muy buen sentido de Kardec, acerca de si todas las adversidades que experimentamos en la vida han sido también elegidas por nosotros. Y miren la respuesta: todas, entre comillas, no es la palabra adecuada, porque no es cuestión de afirmar que hayáis seleccionado y previsto cuánto ha de aconteceros en el mundo, hasta las cosas de menor cuantía. Lo que elegisteis es una clase de pruebas. Los detalles son consecuencia de la posición en que os halláis y a menudo de vuestras propias acciones. Si, por ejemplo, el espíritu ha querido nacer entre malhechores, sabía a qué consecuencias se exponía, pero no conocía de antemano cada uno de los actos que iba a realizar. Tales actos son el efecto de su voluntad o de su libre arbitrio o albedrío. Se dice libre arbitrio o libre albedrío. El espíritu cabe que al optar por semejante camino le aguarda determinado tipo de lucha. Conoce pues la índole de las vicisitudes por las que va a pasar, pero ignora si tal acontecimiento se producirá antes que tal otro. Los detalles nacen de la fuerza de las circunstancias. Solo puede prever los sucesos importantes, aquellos que influirán sobre su destino. Si tomas un sendero escabroso, sabes que deberás adoptar grandes precauciones, porque tienes posibilidad de caer, pero desconoces en qué lugar exacto se producirá tu caída y quizás no caigas si eres lo bastante prudente. Si caminas por la vereda y te cae sobre la cabeza una teja desde lo alto, no creerás que estaba escrito como vulgarmente se afirma. A mí me parece súper importante tanto la pregunta como la respuesta, porque a veces las personas religiosas tomamos unas actitudes supersticiosas, en fin, que queremos acusar a Dios de todo cuanto nos pasa, de los detalles, ¿no? Y muchas cosas son producto de nuestras propias consecuencias, de nuestras propias decisiones ya aquí encarnados, ¿sí? Porque nosotros elegimos en líneas generales cuál va a ser nuestro escenario, nuestro panorama en la nueva reencarnación, pero los detalles no. Los detalles muchas veces obedecen a nuestras propias decisiones, ¿sí?, que tomamos, y que Dios lógicamente respeta nuestro libre albedrío y por lo tanto las consecuencias de nuestras acciones. Pero nunca estamos exentos de ayuda, de vigilancia, pero los espíritus superiores respetan ese libre albedrío, porque entonces no tendríamos méritos, ¿verdad? Si nos dijeran todo lo que tuviéramos que hacer o que decir. Entonces, dice aquí, solamente los sucesos importantes están previstos, pero no los detalles, ¿sí? No los detalles. Entonces, eso es algo también muy importante. No podemos ser fatalistas. Y fíjese usted, lo que dice aquí me parece muy interesante. Y quizá no caigas si eres lo bastante prudente. Es decir, tenemos el género de pruebas, ¿sí? Pero los detalles dependen de nosotros y estamos aquí para superar las cosas. Nadie puede tener una previsión
negativa acerca de lo que va a hacer, porque precisamente estamos aquí para superar todas las pruebas. Depende en gran medida de nosotros mismos. Bien, vamos entonces con la 260. Dice, ¿cómo es posible que el espíritu quiera nacer entre personas de mala vida? Es como también una pregunta lógica. Parecería absurdo, ¿verdad? Que nosotros escogiéramos para anticipado un género de vida donde vamos a estar rodeados de personas de mala vida. ¿Pero por qué será? Vamos a ver la respuesta. Respuesta. Precisa ser enviado a un medio en el que pueda someterse a la prueba que ha pedido. Es necesario que haya analogía entre la prueba y el medio donde va a encarnar. Para luchar contra el instinto del bandolerismo, tiene que encontrarse entre personas de esa laya. Está claro, ¿verdad? Es decir, si un espíritu, por ejemplo, ha sido, para seguir con la pregunta, se ha desviado por los caminos de las cosas mal hechas, del robo, del pillaje, del asesinato, y se cree lo bastante fuerte ya en el mundo espiritual para superar ese tipo de vida. Se supone que tiene que encarnar en un medio que le permita decir no a ese tipo de vida. Yo, por ejemplo, siempre cito un caso que a mí me llamó mucho la atención en Cartagena, precisamente donde me crié, donde conocí una familia donde desde los padres y casi todos los hijos, a excepción de uno, eran propensos al vicio de la droga. Y esta persona que yo conocí era músico, todavía es músico, porque hace poco me lo encontré, que visité Cartagena, me lo encontré en una de las calles precisamente, y todavía es músico. Y fue el único de esa familia en que no estuvo entregado a las drogas y salió adelante y dio un ejemplo. Pues no alcancé a preguntarle por el resto de sus hermanos y de sus padres, pero es el caso perfecto para decir que un espíritu se puede someter a una prueba para demostrar y demostrarse que sí es capaz de superar aquel vicio, aquel mal hábito que lo ha regido durante existencias anteriores. En este caso, podríamos decir prueba superada, en el caso de este amigo que conozco. Entonces, aquí hay una contrapregunta de Kardec 260A. Dice, si en la tierra no existieran gentes de mala vida, ¿no podría el espíritu pues encontrar aquí el ambiente requerido para afrontar ciertas pruebas? Pregunta. Y respuesta. Se la responden los espíritus superiores como una pregunta. ¿Acaso tendríamos que quejarnos de ello? Esto sucede en los mundos superiores, donde el mal no tiene cabida. He ahí que solo haya en ellos espíritus buenos. Hacer que pronto ocurra lo mismo en vuestra tierra. Es decir, es como una pregunta paradójica que le hace Kardec a los espíritus superiores. Bueno, pero entonces si no hay mal en la tierra, no habría formas de probar. Si desaparece el mal en la tierra, quiere decir que ya la tierra se ha promovido a un espíritu, a una categoría de mundo superior al de pruebas y expiación, precisamente, que es el título de la charla, elección de las pruebas. Este es un mundo que tiene la categoría de mundo de pruebas y expiación y que está ahora mismo en una transición a pasar a un mundo de regeneración, ¿sí? Entonces, si desapareciera el mal en la tierra, los espíritus que van creciendo ya no encarnarían en la tierra, encarnarían en otros planetas acordes a esa categoría de espíritus de prueba y expiación. Y la tierra, que queremos que esto ocurra y que debemos contribuir a que ocurra, va a pasar a un mundo de regeneración donde pues igual van a seguir existiendo pruebas, ya no
expiaciones, porque las pruebas seguirán mientras todavía no seamos espíritus enteramente libres. Acuérdense de que Jesús decía, buscar la verdad y la verdad os hará libres. Todavía nos hace falta el conocimiento, todavía nos hace falta la moralidad, la sensatez, la sabiduría. Y entonces llegará un momento en que podemos superar estos mundos, esta categoría de mundos de prueba y expiación, y reencarnaremos en mundos de regeneración, que es nuestro próximo nivel. ¿Sí? Eso es lo que debemos nosotros contribuir a que se produzca en la Tierra. La madurez, la evolución, el crecimiento en la categoría de mundo de expiación y prueba, pasar definitivamente ya al mundo de regeneración, donde el mal no sea tan crudo como hoy día es aquí en la Tierra. Bien, seguimos con la pregunta 261. Seguimos con la 261. Dice, en las pruebas que debe arrostrar el espíritu para alcanzar la perfección, tiene que experimentar toda clase de tentaciones. Debe pasar por todas las circunstancias capaces de despertar en él el orgullo y la envidia, la avaricia y la sensualidad, etcétera. O sea, hay que pasar por todos los tipos de vicios, de defectos, de tentaciones. Vamos a ver qué nos dicen los espíritus. Dice, ciertamente que no, que sabéis, puesto que sabéis que hay entre ellos, o sea, entre los espíritus, quienes toman desde el comienzo una senda que los exime, o sea, que los dispensa, que no les permite atravesar muchas pruebas. Pero el que se deje conducir por el mal camino corre todos los peligros que en él mismo existen. Puede un espíritu, por ejemplo, pedir riqueza y podrá concedérsela. Entonces, conforme a su carácter, es posible que se torne avaro o pródigo, egoísta o generoso, o si no, se entregará a todos los goces de la sensualidad, pero esto no significa que deba pasar forzosamente por la serie de pruebas de todas esas características. Es decir, nosotros elegimos una cierta tipo de prueba, pero podemos superarla, ¿sí? No tenemos que quedar allí pegados, estancados en el orgullo, en la envidia, porque ya sabemos que las leyes que ha creado Dios, en ellas mismas está la recompensa de la acción que tú haces. Si tú haces el mal, recibes el mal. Y esa recepción del mal de vuelta te debe hacer a ti querer despertar, querer crecer, querer cambiar de vida, buscar la felicidad, ¿sí? Pero algunos espíritus permanecemos rebeldes en el mal y es por eso que sufrimos por mucho más tiempo. O sea, no es la prueba la que te hace sufrir, es la necesidad de repetir aquello que hiciste mal hecho. Eso es lo que te crea a ti un desasosiego, un malestar, ¿sí? Una melancolía, que también hay un tema que habla de la melancolía en el Evangelio según el Espiritismo, ¿verdad? Es el hecho de tener que repetir una prueba que hiciste mal, pero llega un momento que el espíritu se cansa y quiere avanzar, quiere progresar. ¿Cuánto es ese momento? No hay número exacto, no hay tiempo exacto, todo depende de cada uno de nosotros porque Dios respeta nuestro libre albedrío. Ahí tenemos la herencia, ¿sí? Falta cuando queremos reclamar la herencia. ¿Cuál es la herencia de Dios? La felicidad, la paz, el amor. ¿Cuándo la podemos reclamar? Cuando dejemos de ser rebeldes, cuando nos encaminemos por los buenos pasos, por las virtudes, por la moral. Ok. Viene la 262, dice, ¿cómo el espíritu, que en su origen es simple, ignorante y desprovisto de experiencia, puede escoger con conocimiento de causa una vida determinada y ser responsable de tal elección?
Vamos a ver qué nos responden los espíritus superiores. Dice, Dios suple a su inexperiencia, trazándole la vía que debe seguir, como haces tú con un niño desde que está en la cuna, pero poco a poco le va dejando ser dueño de escoger. A medida que se desarrolla su libre albedrío, y entonces precisamente es cuando se suele extraviar, tomando el mal camino y desoyendo los consejos de los espíritus buenos. Es eso lo que puede llamarse la caída del hombre. Entonces, como decíamos un principio, al principio, cuando el ser nace como espíritu, como individualidad, Dios lo conduce como al niño, ¿sí? Y elige por él el tipo de pruebas que debe tener para adquirir esa experiencia. Pero así como el niño ya se va siendo cada vez más independiente, así el espíritu se va volviendo cada vez más experimentado y ya llega a tener una cierta madurez espiritual que le permite él mismo escoger. Dios le permite que escoja, pero lógicamente que ya cuando él escoge, ya él debe recoger o lo bueno o lo malo, que es las consecuencias de lo que él ha hecho. Entonces es cuando se extravía a veces, aquí dice, ¿sí? Y depende de él otra vez retomar el camino del bien, ¿cierto? Y algo muy importante es lo que puede llamarse la caída del hombre, ¿sí? Entonces, acordémonos las famosas parábolas de la caída del hombre, ¿sí? La expulsión del paraíso y todo ese tipo de imágenes que se han dado a este periodo en que el hombre ya adquiere la mayoría de edad capaz de tomar decisiones en su vida espiritual y por lo tanto las consecuencias de esas decisiones, ¿sí? Porque la ley es neutra. Si haces el bien, recibes el bien. Si haces el mal, recibes el mal como consecuencia. Eso es, en eso consiste la, la bondad de Dios, la sabiduría de Dios, ¿sí? No nos ha obligado al bien y no nos ha obligado al mal, nos ha dado la libertad de poder escoger, pero también tenemos la obligación de recibir las consecuencias de esa escogencia que hemos hecho, ¿verdad? Como seres responsables que quiere Dios que seamos. ¿Ok? Bien, seguimos. La 262A se refiere a cuando el espíritu goza de su libre arbitrio o albedrío, la elección de la existencia corpórea depende siempre en forma exclusiva de su voluntad, o esa vida puede serle impuesta por voluntad de Dios y a título de expiación. Dice, Dios sabe aguardar, no apresura la expiación. Con todo, puede imponer, lo pongo en otra letra, imponer, que es lo que se refiere a cuando es una expiación, puede imponer una existencia a un espíritu cuando éste, por su inferioridad o su mala voluntad, no es apto para comprender lo que le sería más saludable, y cuando ve que esa vida puede servir para su purificación y adelanto, al paso que encuentre en ella una expiación. Entonces, eso lo dijimos al principio, cuando en la primera pregunta se decía que Dios le permite a los espíritus escoger sus pruebas. Decíamos allí que en líneas generales esa era una respuesta para un espíritu medio o para un espíritu promedio que ya ha alcanzado la mayoría de edad espiritual para hacer él sus propias elecciones, pero en que en algunos casos se podía imponer. Es aquí entonces, en esta pregunta y en esta respuesta, donde se da esta situación, ¿sí? Que Dios no es apresurado para la expiación, ¿sí? Pero puede llegar un momento entonces en que la imponga esta expiación
para que el espíritu despierte, ¿sí? Para que el espíritu despierte, porque a veces con siempre libres elecciones se puede extraviar. Ella le puede decir, no señor, esto a usted no le conviene. Ya sabemos que no lo hace Dios directamente, ¿no? Sino esos espíritus que lo representan en los diferentes mundos, esos espíritus consejeros, y le puede decir, esto no le conviene, a usted le conviene es esto. Entonces, es cuando se le impone, cuando realmente el espíritu no tiene la posibilidad, todavía es ciego, digamos así, o es sordo a esos conocimientos superiores y no tiene la posibilidad de escoger lo que más le convenga. Entonces, Dios a través de esos espíritus superiores impone ciertos tipos de existencias que ese espíritu necesita, así como una medicina amarga, ¿sí? Una operación difícil puede ayudarnos a recuperar nuestra salud física, así también ciertos tipos de pruebas pueden ayudarnos a recuperar esa salud espiritual, ¿sí? Por las virtudes que pueden dar ese tipo de pruebas, que pueden surgir como consecuencia de ese tipo de pruebas. Bien, vamos con la 263. Dice, ¿hace su elección el espíritu inmediatamente después de la muerte? Es la pregunta 263. Y la respuesta es no. No. Muchos creen en la eternidad de las penas. Ya se os dijo, o sea, en otra parte, se os dijo de la eternidad de las penas, en otra de las preguntas, y que esa creencia de la eternidad de las penas era para esos espíritus un castigo, ¿sí? 264. ¿Qué es lo que orienta al espíritu en la elección de las pruebas que desea sufrir? Vamos de todas formas, antes de dar la respuesta, a analizar un poquito esto de la eternidad de las penas. Ya sabemos que Jesús mismo, que era la luz, habló todavía en la época cuando encarnó en la tierra, habló en un lenguaje fuerte, ¿sí? Y él hablaba de las llamas eternas o del infierno eterno, ¿sí? El del llorar y el crujir de dientes, para hacer que las personas aún se contuvieran de hacer el mal. Él no podía pasar de un 100% de un lenguaje fuerte, brutal, como era el que utilizó Moisés, la encarnación de la justicia, ¿verdad? En la tierra, en esos comentarios a la ley de Dios, ¿sí? A un lenguaje enteramente claro, enteramente de amor, enteramente de misericordia, ¿sí? Sino que habló de unas consecuencias fuertes para los espíritus que partieran al mundo espiritual. Pero el solo hecho de Jesús de hablar del mundo espiritual ya fue algo importantísimo, de que las consecuencias de nuestros actos no terminan aquí en la tierra, sino que continúan en el mundo espiritual. De eso no habló Moisés. Toda la ley de la que habló Moisés fue aquí mismo en la tierra. Incluso se hizo proverbial el dicho ojo por ojo, diente por diente. O sea, la justicia aquí en la tierra, ¿sí? Ya suficiente era hablar Jesús de que hay consecuencias en el mundo espiritual. Hay otra tierra, otro lugar donde continúa nuestra vida. Entonces él habló todavía en ese momento en términos enérgicos de sufrimientos, de aflicciones en ese mundo espiritual para los réprobos,
para los que no habían aprobado. Fíjese usted, la palabra reprobó viene de prueba, o sea, que no aprobó la prueba, que reprobó, no pasó adelante, ¿sí? Tiene que repetir. Fíjense que las mismas palabras tienen un sentido. Entonces, muchos espíritus que han pasado por las diferentes iglesias creen en la eternidad de las penas, y los espíritus superiores por un tiempo mantienen esa creencia como un castigo para que ellos en esos lugares del mundo espiritual, en ese umbral en el mundo espiritual que sufren, pues despierten, pidan a Dios misericordia y quieran cambiar de vida. Entonces, por eso es un castigo temporal la creencia en que ellos van a sufrir eternamente. Bien, entonces, la 264, ahora sí, ¿qué es lo que orienta al espíritu en la elección de las pruebas que desea sufrir? Dice, opta por aquellas que pueden ser para él una expiación por la índole de las faltas que haya cometido. Y hacerle adelantar más deprisa. Unos pueden pues imponerse una vida de miseria y privaciones para tratar de arrostrarlos con valor. Otros querer probarse mediante las tentaciones de la fortuna y el poder, harto más peligrosas por el abuso y el empleo inadecuado que de ellos es posible hacer, y por las pasiones viles que desencadenan. Otros, por último, quieren probarse por medio de las luchas que han de sostener en su contacto con el vicio. Entonces, todas nuestras vidas, todas nuestras escogencias, todas nuestras existencias son basadas en lo que nos falta por superar. Porque lo que ya superamos, ¿para qué nos vamos a probar? Tenemos que probarnos es lo que todavía no hemos superado. Por eso es que no necesitamos conocer nuestro pasado. Algunas personas dicen, no, pero es que con el olvido del pasado, si yo no me acuerdo qué hice o qué no hice, y acuden a regresiones que a veces pueden llevarlos a todavía tener una mayor carga mental y emocional. No, no es necesario nada de eso. Solamente con el estudio de nosotros mismos, saber en qué somos todavía pesados, en qué somos recalcitrantes, qué nos cuesta en la vida, si el sexo, si la gula, ¿verdad? O el orgullo, el egoísmo, ¿sí? Con ese estudio, por eso es tan importante ayer la charla de Sergio Thyssen, el autoconocimiento como parte de la reforma íntima. Y desde ya los invito a todos ustedes a ingresar al curso de reforma íntima que va a dictar a partir de este viernes 15 Álvaro Vélez Pareja, un curso de reforma íntima. Miren qué maravilla, ¿verdad? Porque tenemos que hacer un estudio de lo que nosotros mismos, de lo que hacemos, de lo que dejamos de hacer, de lo que nos cuesta, ¿sí? Para poder superar en esta existencia. Entonces, según el género de nuestras pruebas, también podemos inferir qué es lo que nos falta a nosotros superar, ¿sí? Todo es para una misión espiritual. Nada es para la vanidad, nada es para el orgullo humano. Si tenemos riqueza es para ponerla al servicio de los demás, no solamente de nosotros mismos. Si tenemos poder es para servir a las otras personas, no para el deseo de envanecernos, creernos superiores. Ya sabemos que no somos superiores, que la verdadera superioridad es la moral, es la espiritual. Y el verdadero reino, la verdadera sociedad no es esta, la material, es la espiritual. Allá es donde verdaderamente está nuestra verdadera jerarquía como espíritus, ¿sí? La de aquí no es la verdadera, ¿sí? Como ya lo dijo Jesús, mi reino no es de este mundo. Todavía, ese es nuestro deber, que hagamos
este planeta Tierra una sucursal del mundo espiritual superior, ¿verdad? Entonces, la 265 dice, si ciertos espíritus eligen como prueba para entrar en contacto con el vicio, los hay también que lo escogen por simpatía y por el deseo de vivir en un ambiente acorde con sus gustos o para poder entregarse a tendencias materiales. Respuesta: los hay. Esto es verdad, pero solo entre aquellos cuyo sentido moral se encuentra todavía poco desarrollado. La prueba viene por sí misma y la sufren durante más tiempo. Tarde o temprano comprenden que el saciar las pasiones brutales les acarrea consecuencias deplorables, que habrán de sufrir durante un tiempo que se les antojará eterno. Y podrá Dios tenerlos en ese estado hasta que hayan comprendido su culpa y pidan por sí mismos rescatarla mediante pruebas beneficiosas. Entonces, lógicamente que hay espíritus que todavía no tienen esa madurez espiritual suficiente para escoger lo que más los beneficia a ellos como espíritus, no como encarnados. No siempre lo que más nos beneficia como encarnados es lo que más nos beneficia como espíritus, ¿sí? Y tenemos que ir cambiando del tipo de pruebas, ¿verdad? Por eso Dios siempre mueve. El rico de hoy no va a ser el rico de mañana, ni fue el rico de ayer, ¿sí? Y así todas las cosas. El sabio de ayer no va a ser el sabio de mañana. O sea, el preparado, el estudiado de hoy no necesariamente va a ser el estudiado de mañana, porque él va rotándonos en los lugares, en las posiciones sociales que nos puedan ir aportando a nosotros las virtudes y superar los defectos y vicios. Por ejemplo, nos lo dice en el Evangelio según el Espiritismo. El rico debe desarrollar la virtud de la abnegación y el pobre debe desarrollar la virtud de la resignación. Entonces, por eso no siempre podemos estar en el mismo tipo de prueba, porque no progresaríamos. Bien. Entonces, solamente los espíritus inmaduros son los que siguen repitiendo las posiciones que le pueden hacer perder o estancar ese progreso que tanto anhelamos todos. Luego viene la 266. ¿No parece natural que se elijan las pruebas menos penosas? Es como una pregunta repetitiva porque Kardec quiere dejar esto bien claro, ¿verdad? Él es nuestro intermediario ante la espiritualidad superior y quiere que esto quede bien claro en el ser humano. Y dice, a vosotros sí os parece, pero no al espíritu. Cuando está despojado de la materia, cesa la ilusión y piensa de otro modo. ¿De qué pasa con nosotros cuando estamos en el periodo de erraticidad entre una existencia y otra? Vemos aquellos seres que están gozando de luz, de paz, de amor, que están en unas esferas superiores a donde estamos nosotros y tenemos una sana ambición de querer estar como ellos, de querer ser mejores. Y los consejeros, los guías, nos dicen, para hacer esto tienen que hacer aquello. O sea, nos aconsejan las cosas que nos pueden llevar a progresar más rápidamente. Y entonces escogemos géneros de pruebas que cuando estamos acá nos parecería imposible que nosotros las hayamos elegido, pero como espíritus vemos mejor cuál es la realidad, entonces nos decidimos allá a tomarlas. Y aquí a veces nos echamos para atrás o no nos sentimos demasiado fuertes para superarla. Es por eso que Dios nos brinda estas enseñanzas para que reflexionemos, para que perseveremos, para que permanezcamos en el trabajo arduo que nos ayudará a vencer esas situaciones, a elevarnos, a progresar. Entonces, esas enfermedades, esas situaciones difíciles, esas pérdidas de seres queridos,
esas situaciones apremiantes han sido elegidas muchas veces por nosotros mismos antes de encarnar. Entonces, ahora vienen acá unos comentarios de Allan Kardec de esta pregunta o de esta respuesta, sí, pregunta y respuesta 266. Es un poquito largo, por eso la hemos colocado en varias diapositivas, ¿sí? Son un comentario bastante largo de Kardec de varias páginas, entonces por eso lo hemos colocado en varias diapositivas. La primera parte de ese comentario dice así. Dice: el hombre en la tierra, colocado bajo el influjo de las ideas carnales, no ve esas pruebas más que su lado penoso. De ahí que se le ocurra natural optar por aquellas que desde su punto de vista pueden conjugarse con los placeres materiales. Pero en la vida espiritual, o sea, en el periodo de erraticidad, compara los goces efímeros y groseros con la felicidad inalterable que entrevé, y por tanto que significan para él algunos sufrimientos pasajeros. Una pregunta: ¿qué significan para él algunos sufrimientos pasajeros? ¿Puede el espíritu, pues, decidirse por la más ruda de las pruebas y consecuentemente por la vida más angustiosa, con la esperanza de alcanzar más pronto un estado mejor? Como el enfermo elige muchas veces el remedio más desagradable para curarse en más breve plazo. Ya habíamos hablado del tema del remedio amargo, ¿no? Aquel que desea asociar su nombre con el descubrimiento de un país desconocido no escogerá un camino sembrado de flores. Conoce los peligros que está corriendo, pero sabe también cuál será la gloria que le aguarda si obtiene un buen éxito en su empresa. Fíjense que hasta aquí mismo en la tierra, los géneros de vida difícil que le dan a la persona un progreso, ¿sí? Como el deportista que se esfuerza fuertemente para conseguir los récords, ¿sí? Y que cuando los obtiene, bueno, ya ve, ¿sí? Creo que lo vamos a ver más adelante también, o el soldado que pide estar en la parte de adelante del combate y demuestra su valentía, es el que más es ascendido. Así mismo pasa con el espíritu, ¿verdad? Con las más duras luchas obtienen las mejores recompensas. Entonces, eso pasa aquí y pasa desde el punto de vista también espiritual. Dice: la doctrina de la libertad en la elección de nuestras existencias y de las pruebas que debemos afrontar deja de parecer extraordinaria si se considera que los espíritus desprendidos de la materia evalúan las cosas de una manera diferente a como nosotros lo hacemos. Ellos tienen en vista la meta, mucho más seria en su concepto que los fugaces placeres del mundo. Tras cada existencia concluida, ven el paso que han dado y comprenden cuánto les falta todavía en materia de pureza para alcanzar dicha meta. He ahí por qué se someten de buen grado a todas las vicisitudes de la vida corporal, pidiendo por sí mismos las que puedan hacerles llegar más rápidamente. No existe pues razón alguna cuando se ve al espíritu preferir la existencia más llevadera, una vida exenta de amarguras, no podría disfrutarla en su estado de imperfección. La entrevé y para alcanzarla trata de mejorarse. Es consecuencia de lo que acabamos de decir, ¿verdad? Como espíritus miramos mejor qué es lo que nos conviene. Como encarnados, como espíritus desencarnados, como espíritus encarnados, pues se nubla por el velo del cuerpo físico, se nubla nuestro entender. Por eso, repito, es que Dios no nos deja en este mundo a solas. Nos da doctrinas como la doctrina espírita que sin necesidad de recordar nuestras pasadas existencias, nos da la lógica y el buen sentido de esta doctrina de la elección de las pruebas, ¿sí? Por ejemplo, un libro que les recomiendo para entender esto es el libro Hechos que prueban de Amalia Domingo y Soler, que ella
encontraba en las cartas que le enviaban o en los periódicos noticias, géneros de muertes, aflicciones, sufrimientos de personas, y ella le preguntaba al padre Germán, que era su guía espiritual, qué había hecho ese ser para merecer ese tipo de existencia o ese tipo de desencarnación o muerte que había tenido en esta existencia. Y él le explicaba, ¿sí? Entonces, es un libro maravilloso donde creo que les quedará claro este tema de la ley de causa y efecto. Muy bien, seguimos. Acordémonos que estamos haciendo paso a paso el comentario o analizando el comentario de Allan Kardec a la pregunta 266. Dice, continúa Kardec, por otra parte, no tenemos a diario ante nuestros ojos ejemplos de cosas semejantes. El hombre que trabaja durante parte de su vida sin darse tregua ni descanso para reunir medios con los cuales procurarse el bienestar. ¿Qué está haciendo sino imponerse una tarea con miras a un porvenir más próspero? El militar que padece a causa de una misión peligrosa, o el viajero que desafía peligros no menos grandes en interés de la ciencia o para obtener fortuna. ¿Qué hacen si no es someterse a pruebas voluntarias que deben proporcionarles honor en el primer caso y provecho en el segundo, si logran salir airosos? ¿A qué no se somete y no se expone el hombre en pro de su interés o de su gloria? Todos los concursos no son asimismo pruebas voluntarias afrontadas con el propósito de progresar en la carrera elegida. Solo se llega a cualquier posición social importante en la ciencia, las artes o la industria, pasando por la serie de las posiciones inferiores que constituyen otras tantas pruebas. Así, la existencia humana es, desde este punto de vista, el calco, o sea, la copia de la vida espiritual. En pequeña escala volvemos a encontrar en aquella todas las mismas peripecias de esta última. Si en vida pues elegimos a menudo las más rudas pruebas en aras de un objetivo más elevado, ¿por qué el espíritu que ve más lejos y para el cual la vida corpórea no es más que un incidente fugaz, no haría lo propio, resolviéndose por una existencia penosa y difícil, si ella ha de conducirlo a la eterna dicha? Quienes afirman que si los hombres tuvieran la posibilidad de elegir la clase de vida que les agrada, optarían por ser príncipes o millonarios, son como los miopes que solo ven lo que están tocando, o como esos niños golosos que, preguntados sobre qué les gustaría ser cuando mayores, responden que pasteleros o confiteros. Fíjense, lo que acabábamos también de analizar nos lo dice esta respuesta o este comentario, esta parte del comentario de Kardec. Yo, por ejemplo, tengo una hermana que acaba de salir de una empresa de la cual entregó 39 años de su vida. 39 años de su vida para obtener una pensión. Eso es toda una vida, un esfuerzo grandísimo. Y si eso lo hacemos nosotros acá encarnados, por gozar unos cuantos años de nuestra vida, ¿qué no haremos para gozar de una mejor estancia en el mundo espiritual? Y recordemos que cuando estamos allá, vemos, comparamos en qué posición estamos nosotros, en qué posición están nuestros guías, en qué posición están seres queridos que han pasado por nuestras vidas y que están en una mejor posición, y nosotros queremos alcanzarlos allá, y los guías, otra vez, repito, nos sugieren, bueno, para alcanzar, para superar, para crecer, tienes que hacer esto, aquello. Acordémonos que Jesús nos recomendaba la puerta estrecha para avanzar, el camino difícil para avanzar. Es el que nos da los más grandes méritos y logros en el mundo espiritual. Bien, seguimos con este comentario de Kardec. La cuarta parte de este comentario a la pregunta 266. Dice, tal situación del viajero que en el fondo de un valle oscurecido por la niebla no ve ni la extensión ni los extremos de su ruta.
Pero una vez llegado a la cumbre de la montaña, abarca el camino hecho y lo que le resta por recorrer. Divisa su meta, los obstáculos que aún tiene que franquear y puede entonces concebir con más seguridad los medios necesarios para llegar al destino. El espíritu encarnado está como el viajero en lo hondo del valle. En cambio, cuando se ha desembarazado de los lazos terrestres, domina, igual que aquel, cuanto se divisa desde la cumbre. Para el viajero, la meta es el reposo tras la fatiga. Para el espíritu, la felicidad suprema después de las tribulaciones y pruebas pasadas. En el Evangelio, esto es el libro de los espíritus. Acordémonos que en el Evangelio está una bonita parte que se llama el punto de vista, que es donde Kardec también trae a colación esta parábola del hombre en el valle y el hombre en la montaña. El hombre que conoce la vida espiritual es como aquel que está en la montaña y ve todos los obstáculos que tiene por superar. El hombre que está encarnado es como el hombre que está en el valle, que ve todo grande, pero el hombre que está en la montaña ve todo pequeño. ¿Sí? El punto de vista espiritual es muy superior al punto de vista material. El punto de vista cuando estamos desencarnados, en ese periodo de erraticidad, es mucho mayor que el punto de vista cuando estamos encarnados. Y el espíritu elige lo que es mejor para él. Entonces el encarnado debe saber que esto que está viviendo, esto que está pasando, fue elegido por él cuando tenía una mayor perspectiva de la vida. Entonces, tiene que hacer sus mejores esfuerzos por sacar todas esas pruebas adelante, porque sabe que al final tendrá el galardón de la victoria si lo hace bien. Acordémonos también en el Evangelio, sufrir bien, sufrir mal. No basta sufrir, hay que sufrir bien, sin murmuraciones, sin maldiciones, sin quejas, porque si no, no le vamos a sacar el provecho a esas pruebas que estamos que estamos atravesando. ¿Ok? Bien. Y creo que es la última parte de este comentario de la pregunta 266. Es, todos los espíritus afirman que en estado errante buscan, estudian y observan para hacer su elección. ¿No tenemos también un ejemplo de esto en la vida corporal? Con frecuencia no buscamos durante años la carrera que libremente escogeremos por creerla la más adecuada para llevarnos adelante. Si fracasamos en una, iniciamos otra. Cada carrera que emprendemos constituye una fase, un periodo de nuestra vida. Y cada jornada que pasa, no la empleamos en planear lo que haremos al día siguiente. Ahora bien, ¿qué son las diversas existencias corpóreas para el espíritu, sino fases, etapas, periodos, días de su vida espírita? La cual es, conforme sabemos, su existencia normal, ya que la corpórea solo es para él efímera, pasajera. ¿Cuál es el mundo primitivo? André Luis escribió un libro que se llama El Mundo Mayor, el mundo primitivo, el mundo original, el mundo espiritual, el mundo verdadero. Jesús hablaba, mi reino no es de este mundo. ¿Cuál es? El mundo espiritual. Dicen los espíritus que aún el mundo material podría no haber existido, pero nunca, el que nunca podría dejar de haber existido es el mundo espiritual. Entonces, así como nuestros días, de un día lo planeamos, si hoy no fue mal, hay veces que tenemos un día frustrante, donde no hemos conseguido el objetivo, donde nos equivocamos. Eso nos pasa a todos. Y decimos, bueno, mañana voy a tratar de acertar esto que fallé. ¿Sí? Eso en lo laboral, eso en lo moral, eso en lo espiritual, eso en lo familiar, en todos los aspectos. Así también nosotros planeamos una existencia y otra, procurando acertar en lo que fallamos. Es lógico que así suceda y los espíritus con estas respuestas nos están dando esa seguridad de que es así. Bien, seguimos entonces con las preguntas. Vamos con las 267.
¿Puede el espíritu hacer su elección mientras se encuentra encarnado? O sea, desde esta misma existencia ya podemos elegir qué vamos a hacer en una próxima existencia. Respuesta: su deseo podrá tener influencia. Ello depende de la intención que lo anima. Pero cuando ese espíritu desencarnado ve a menudo las cosas de una manera muy diferente. En todos los casos, es el espíritu el que escoge, pero también podrá hacerlo en la vida material, porque el espíritu tiene siempre momentos en que es independiente de la materia que habita. Muy importante esto. ¿Cuál es el tiempo en que el espíritu es independiente de la materia que habita? Pues esas 8 horas de sueño, que es un tercio de la vida, porque cada día trae 24 horas, y nos recomienda descansar 8 horas, o sea que sería un tercio de la vida, el tiempo en que estamos en contacto con el mundo espiritual y que también somos aconsejados y que vemos las cosas de diferente manera, ¿sí? O sea que sí, nosotros también en la misma encarnación podemos ya ir proyectando qué queremos ser para una próxima existencia. Y por eso a veces encontramos a jóvenes tan seguros de lo que quieren estudiar, por ejemplo. Ese no fue mi caso. Yo estuve bastante inseguro de lo que quería estudiar, pero yo veo jóvenes, niños que ya dicen que quieren ser médicos, que quieren ser esto, aquello. Entonces, seguramente ya desde una existencia anterior habían previsto qué querían ser. Entonces sí se puede. Y como dicen los espíritus, porque en la existencia no estamos 100% en la vigilia todo el tiempo, sino que hay un periodo que también entramos en contacto con nuestros hermanos que nos aconsejan. ¿Sí? Muy bien. Ahora, una contrapregunta a esta, dice 267A, dice, muchas personas desean grandeza y riqueza, ciertamente que no la buscan como expiación ni como prueba. Respuesta, no cabe duda. Es en la materia en la que se anhela esa grandeza para disfrutar de ella y el espíritu la desea para conocer las vicisitudes que genera. O sea, la riqueza y la grandeza no es ni buena ni mala. No es ni buena ni mala porque, como decíamos ahorita, cada una de esas pruebas generan unas virtudes. ¿Sí? Que la prueba de la grandeza y de la riqueza sea más peligrosa que de pronto de la pobreza, porque está más cargada, porque precisamente estamos en un mundo material y estas cosas acrecientan las cosas materiales y eso nos puede hacer olvidar nuestra verdadera tarea, que es enteramente espiritual. Las cosas materiales son un medio, son un fin, no un fin. Entonces, pero a veces nos distraemos con las cosas materiales, ¿sí? Y no son para nosotros solamente, es una prueba para poner de la mejor manera en provecho de los demás también. Nosotros nos beneficiamos, pero también los demás. O sea, somos administradores, somos ministros de la caridad cuando tenemos grandes fortunas y poder. No es para nosotros. Se nos va a pedir cuenta. Si tenemos un peso, se nos pide un cuenta por un peso. Si tenemos 1.000 millones de pesos, se nos va a pedir cuenta por esos 1.000 millones de pesos. Por eso no entiendo esos espíritas que quieren ganarse el baloto, ¿sí? O ganarse la lotería. No entiendo. No entiendo por qué. Se quieren colocar una carga más pesada. E incluso muchos espíritus, antes de encarnar, pedimos no tener abundancia de cosas materiales, porque esas abundancias de cosas materiales en pasadas existencias nos han hecho perder. Pero se nos olvida o nos distraemos. No profundizamos estos temas. Bien, entonces la 267A, bueno, ya hablé de la 267A. Vamos con la otra. 268. Hasta llegar al estado de perfecta pureza, ¿debe el espíritu seguir sufriendo pruebas continuamente? Respuesta, sí, pero no son tales como las entendéis. Llamáis pruebas a las tribulaciones materiales. Pues bien,
cuando el espíritu llega a cierto grado, aún no siendo perfecto, no tiene que sufrirlas ya, pero le caben siempre deberes que le ayudan a perfeccionarse y no le son penosos en modo alguno, tal como cuando ayuda a otros a perfeccionarse. Fíjense que yo conozco muchas personas que cuando se les toca el tema de la reencarnación, o sea, cambian la cara y dicen, o sea, que no quieren tener más existencia porque esta le ha parecido muy pesada, porque en sus palabras, qué pereza, porque ¿cómo así que vamos a seguir? Porque seguimos en situaciones difíciles porque no hemos querido crecer, pero a la hora que ya superemos todas estas pruebas difíciles, vendrán otras tareas que en nada van a ser penosas. O sea, recordemos, lo que nos hace la vida un poco pesada es el tener que repetir ciertas pruebas que en pasadas existencias no cumplimos a cabalidad. Eso es lo que da la pesadez, ¿sí? Pero cuando estamos viviendo experiencias nuevas, eso no tiene nada de penoso, eso es excitante, digamos así, espiritualmente hablando. Qué bueno conocer nuevas cosas. Y esas son las tareas que vamos a hacer como espíritus hasta que lleguemos a la perfección. No tienen nada de penoso las futuras tareas. ¿Ok? La 269 dice, ¿puede el espíritu equivocarse respecto a la eficacia de la prueba que ha escogido? Respuesta. Podrá haber elegido una que sobrepase sus fuerzas, en cuyo caso sucumbe a ella. Puede también optar por una que no le aproveche de manera alguna, como por ejemplo si busca un género de vida ociosa e inútil. Pero entonces, una vez vuelto al mundo de los espíritus, cae en cuenta de que no ganó nada y pide recuperar el tiempo perdido. Entonces, ¿puede equivocarse un espíritu? Claro que puede equivocarse, como ser imperfecto que somos. Recordemos, tenemos derecho a equivocarnos, pero tenemos el deber de corregir nuestras equivocaciones, ¿sí? Entonces, Dios respeta nuestro libre albedrío y a veces nos podemos extraviar con un tipo de prueba, ¿sí? Y a veces hay existencias de transición mientras retomamos fuerza y otra vez volvemos a tener esa prueba que es la que más nos cuesta superar, ¿sí? Dios no tiene prisa. Dios no tiene prisa. Los que debemos tener prisa somos nosotros en decidirnos a pasar esas pruebas que nos separan de esa felicidad. ¿Ves? Luego viene la 270. Dice, ¿a qué obedecen las vocaciones? ¿A qué obedecen las vocaciones de ciertas personas y su determinación de seguir una carrera con preferencia a otra? Dicen los espíritus, me parece que vosotros mismos podéis responderos a esta pregunta. ¿No es acaso consecuencia de cuanto hemos dicho acerca de la elección de las pruebas y el progreso cumplido en una existencia anterior? En el libro de los espíritus hay varias respuestas parecidas que le dan los espíritus superiores a Kardec, pero yo creo que es el mismo deseo de Kardec, la acuciosidad, para que no quede ningún eslabón suelto. Y a veces, en otras palabras, pregunta lo mismo. Entonces, en este caso, las vocaciones, que como ya yo les di el ejemplo, de que yo admiraba algunas personas que desde muy jóvenes ya tienen definida cuál va a ser su vocación, que no me pasó a mí. Entonces, precisamente es en esas interacciones que tenemos aquí como encarnados en el mundo espiritual con esos guías y después de nuestra existencia en el mundo espiritual a la planeación que hacemos de nuestra futura existencia, que es lo que más nos conviene. Entonces, por eso es que se da la seguridad de ciertas vocaciones. 271. En estado errante, al estudiar el espíritu las diversas condiciones en que podría progresar, ¿cómo piensa poder hacer
¿cómo piensa poderlo hacer si nace, por ejemplo, en un pueblo de caníbales? Respuesta: no son los espíritus ya adelantados los que nazcan entre caníbales, sino espíritus de la misma índole que los caníbales o inferiores a ellos. Es decir, nosotros no tenemos nada que hacer encarnando en caníbales, en el pueblo de caníbales, cuando nuestro nivel evolutivo es muy superior. Ahora, espíritus de un nivel inferior al de los caníbales, encarnando en los caníbales, entonces sí pueden progresar. Ya sabemos que hay mundos todavía inferiores a la Tierra que se ha dado dentro de la revelación espírita la categoría de mundos primitivos. Entonces, si alguien que proviene de un mundo primitivo encarna en la Tierra entre caníbales, está en un nivel muy superior al que estaba en ese mundo del que proviene. Entonces, hay un comentario de Kardec también a esta pregunta 271. Dice: sabemos que nuestros antropófagos, de esa forma también se llaman los caníbales, antropófagos, no se hallan en el último grado de la escala, sino que hay globos en que el embrutecimiento y la ferocidad de sus moradores no tienen similares en la Tierra. Por tanto, esos espíritus son inferiores a los del grado más bajo de este mundo. Y venir a encarnar entre los salvajes de la Tierra significa para ellos un progreso, así como sería un adelanto para nuestros antropófagos pasar a ejercer entre nosotros una profesión que no los obligara a derramar sangre. Si no miran más alto es porque su inferioridad moral no les permite comprender un progreso mayor. Solo en forma gradual puede adelantar el espíritu. No le es posible franquear de un salto la distancia que separa a la barbarie de la civilización. Y en esto vemos una de las necesidades de la reencarnación, la cual está muy de acuerdo con la justicia de Dios. Por otra parte, ¿qué sería de los millones de seres que están muriendo a diario en el último extremo de la degradación si no tuvieran medios de alcanzar estados superiores? ¿Por qué los habría desheredado Dios de los privilegios que a otros hombres concede? Entonces, este comentario nos hace resaltar el porqué de la reencarnación. Cuando vemos espíritus encarnados en tan diversos niveles evolutivos, si solamente tuviéramos una sola existencia, ellos no tendrían oportunidad de avanzar. Entonces, sí, van a tener oportunidad de reencarnar en este o en otro globo que estén a la altura de su progreso, de su evolución. Entonces, qué bendición es la reencarnación. 272. Los espíritus que proceden de un mundo inferior a la tierra o de un pueblo muy atrasado, como por ejemplo los caníbales, ¿podrían nacer en nuestros pueblos civilizados? Respuesta: sí, los hay que se extravían al querer llegar demasiado, pero entonces se sienten desubicados entre vosotros por poseer costumbres e instintos que reniegan de los vuestros. Es si hay veces que Dios permite que algunos espíritus reencarnen en civilizaciones más avanzadas, pero ellos se encuentran perdidos, ¿verdad? Y a veces pueden producir el escándalo, ¿sí? Por crímenes, por situaciones feroces, primitivas, que se pueden dar aún en países civilizados, ¿sí? El espíritu entonces comprende que estuvo pues desubicado y al regresar al nivel donde le toca estar, puede llevar mejoras, buenas cosas. Y Kardec también hace un comentario acá. Dice: esos seres nos ofrecen el lamentable espectáculo de la ferocidad en medio de la civilización. Al volver a encarnar entre caníbales, no será para ellos un retroceso, pues solo retomarán el lugar que les corresponde, quizás aún con mayor provecho. Ese es el comentario a la pregunta 272. Esta es la 273, que es la última. Dice: un hombre que pertenezca a una raza civilizada
podría por expiación reencarnar entre salvajes? Respuesta: sí, pero depende del género de expiación. Un amo que haya sido duro con sus esclavos podrá convertirse a su vez en esclavo y sufrir los malos tratos que haya infligido. El que daba órdenes en una época puede en una nueva existencia obedecer a aquellos mismos que se humillaban ante su voluntad. Se trata de una expiación si abusó de su poder, y Dios puede imponérsela. Por otra parte, un espíritu bueno podrá también escoger una existencia en la que influya sobre esos pueblos y los haga adelantar, en cuyo caso es una misión. Fíjense ustedes que esta pregunta fue hecha y esta respuesta fueron dadas en antes de 1857 o en 1857. Una época en donde aún en algunos países era legal la esclavitud. ¿Sí? Por ejemplo, en 1864 fue que se dio, 7 años después fue que se dio la abolición de la esclavitud en Estados Unidos. ¿Sí? Por la guerra de secesión entre el norte y el sur. ¿Sí? Entonces, es muy vigente esa respuesta de que un esclavo, un amo que fue duro con su esclavo, puede regresar como un esclavo a su vez y recibir malos tratos. Fíjense qué importante que fue esta revelación en este momento de la humanidad donde todavía no se había dado la libertad. ¿Sí? Entonces, eso es lo que pasa con las existencias cuando encarnamos de pronto entre seres que aparentemente están en un nivel inferior a nuestro nivel evolutivo. Y la última parte, esa sí es muy diciente, que hay espíritus en misión que van a esas sociedades salvajes, ¿sí? A esos pueblos salvajes a civilizar, a formar, ¿sí? A dar ejemplo. Eso ha pasado en todas las épocas de la humanidad y gracias a esos trabajadores, a esos misioneros de Dios, es que se ha sembrado el amor aquí en la tierra. Y nosotros tenemos que hacerlo también a nuestra vez, ¿verdad? Cuando reencarnemos o aquí mismo en la tierra o en sociedades menos avanzadas, debemos llevar el bien a todas las personas que lo necesitan, porque siempre se necesitan y se necesitarán los modelos. Por eso encarnó Jesús hace más de 2000 años aquí en la tierra para servirnos de modelo. En ese momento la tierra era aún más incivilizada, más primitiva de lo que éramos, de lo que somos hoy. Y por eso los seguidores del maestro han seguido reencarnando una y otra vez, siguiendo esa siembra del amor entre nosotros. Merci, gracias, obrigado, danke, thank you por escucharme. Y si hay alguno que quiera hacer una pregunta, con mucho gusto, para eso estamos. Si hay alguno que quiera hacer algún comentario, por supuesto. Nancy, prendiste el micrófono. Muchas gracias. Sí, realmente iba a hacerte esa pregunta, tú la respondiste en una parte ahorita al final. Yo leyendo el libro, yo no tengo esa retentiva de decir en qué parte del libro se encuentra, pero yo leía que precisamente al venir nosotros en todo ese periodo de evolutivo y reencarnatorio, podíamos venir por 3 condiciones: la de expiación, la de compromiso y la de misión. Entonces, la diferencia que se da entre esas 3, pues tú explicabas la primera y la segunda. La primera y la tercera. El compromiso,
que leía yo, las pruebas, de cuál es la diferencia entre la expiación y el compromiso. ¿Qué leía? Te decía, la expiación es, tú lo mencionabas, cuando ya casi que se nos obliga a tener que venir a reparar, porque la expiación pues también es un proceso de reparación, aquello que no hemos querido nosotros reparar en distintas encarnaciones y ya se nos vence el tiempo. Yo realmente, pues, la verdad, yo soy educadora y siempre hago el símil con la educación. Es como, y yo tengo un caso concreto, un niño que repitió 3 veces segundo y primaria. 3 veces repitió segundo y primaria. No, había que pasarlo a tercero. Primero por la edad, no, tiene que irse, ya, tiene que hacer el tercero porque no puede quedarse más tiempo acá. Entonces, ese es el símil que hago yo con relación a las encarnaciones por reparación. Tiene que irse y tiene que reparar, porque si no, se estanca y no habría evolución. Esa es una que, gústele o no le guste, tiene que hacerlo. Allá mirará con su libre albedrío cómo supera esa prueba y si la convierte en otra expiación mayor, en otra siguiente encarnación. Cuando venimos nosotros por compromiso, es cuando a nosotros nos presentan un listado, por decirlo así, de deudas que nosotros, procesos que tenemos que llevar a cabo para poder seguir nuestro proceso evolutivo y nos dicen, bueno, usted tiene oportunidad de hacer esto. ¿A qué se compromete? Ah, no, pues yo me voy a comprometer con la tercera. Listo. Entonces ya no viene obligado, sino ya viene con el compromiso de superar esa prueba, que indiscutiblemente tendrá altos y bajos y malos momentos y buenos momentos. No quiere decir que porque me vengo por compromiso me vengo a la gloria. No. Pero igual entonces es un nivel diferente al de la reparación o la expiación. Y el siguiente que tú mencionabas al final, que es el de la misión. Entonces ya el misionero ya es cuando viene por su propia voluntad, decir, no, yo vengo, yo quiero hacer esto y aquello. Entonces uno ve, por ejemplo, los grupos de voluntarios que hay en todas las áreas, que la policía, que la defensa civil, que la Cruz Roja, que hay una serie de personas vinculadas a esos procesos de voluntariado. Entonces donde uno dice, ah, caray, vienen por misión. Así en otros momentos de su misma reencarnación, tenga compromisos o tenga procesos expiatorios, ¿no? Entonces los puede llevar a cabo alternadamente o en la misma experiencia reencarnatoria. Ese era mi aporte. Gracias. Y así como lo hemos visto en los últimos libros de Manuel Filomeno de Miranda, que están encarnando aquí en la Tierra espíritus voluntarios, como tú lo acabas de mencionar, de las Pléyades, que están evolutivamente mucho más avanzados que nosotros, porque se considera que para propiciar este nuevo nivel de mundo de regeneración, deben encarnar espíritus en estados evolutivos muy superiores a los nuestros para que le den un aumento, digamos, hacia el nivel vibratorio por el comportamiento que van a tener, por los trabajos que van a hacer, por lo que pueden inspirar a muchos terrícolas y producir un movimiento evolutivo mucho más rápido en este avance que esperamos que se dé en estos tiempos. Entonces, están encarnando esos espíritus voluntarios de esas Pléyades, de esos mundos más avanzados que la Tierra, para propiciar esta nueva Tierra, esta Tierra regenerada, digamos así, en periodo de regeneración. No sé si alguien más quiera decir algo. Bueno, entonces vamos a pedirle o a darle gracias